Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándolos con inmenso placer, Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, mis queridos profes trabajadores, y bienvenidos, querida audiencia también. ¿Qué tal su día de asueto laboral, muchachos? Ya sé que Rafael se va a empezar a quejar, pero no puedo dejar de preguntar. ¿Cómo le fue el Día del Trabajador, mis niños? Bueno, yo voy a decir una cosa, yo estuve trabajando todo el día. Eso no falló, no falló, más bien aproveché que no había más nada que hacer. Así que bueno, Bueno, sí, pero yo bien. también. Aprovechar, adelantar trabajo que siempre está pendiente, es lo que aseguro en los días del trabajador. Y bueno, estuve un poquito enfermo también, pero ya estoy bien, gracias a Dios. Y muy contento de estar hoy aquí, que creo que va a ser un gustazo de conversación hoy. De asueto nada. Por supuesto, nuestros queridos compañeros, siempre con su optimismo radical, dijeron que la pasaron buenísimo. Yo la pasé fajado trabajando, digamos, También, nosotros también. corriendo, apurando trabajo que en la semana ocupado con las clases y todo lo demás no se puede hacer. Pero, Pero nada, pero todo lo un día, hicimos, todo, adelantamos. un día del trabajo se celebra trabajando más. Suculenta mañana la que tendremos hoy con nuestra invitada Mónica Samco, esa cocinera que está dando tanto de qué hablar últimamente, cocinera y abogada también, directora de LAGA, la Academia de Gastronomía UCAP Plazas. Mónica estudió cocina en el Instituto Culinario de Caracas, se hizo pasantías en el restaurante Tres Estrellas Michelin de Martín Berazategui, el hombre del garrote, allá en el País Vasco, en París. Adicionalmente estudió en la Escuela de Cocina Ferrandi, donde se especializó en cocina francesa con unas prácticas en el prestigioso Hotel Le Meurice. De vuelta a Venezuela, abrió Alex y Mónica junto a Alex Bermúdez, donde ofrecieron cenas de degustación al público caraqueño por más de 7 años. A su vez, inició su firma de consultorías gastronómicas Kitchen Hub, con la que asesoró múltiples restaurantes y marcas gastronómicas. Posteriormente, y a partir de ahí hemos comenzado a saber más de Mónica, fue chef ejecutiva del restaurante Sereno y gerente de alimentos y bebida del Hotel Cayena hasta mayo de 2024. En Sereno, Mónica presentó una propuesta de cocina local venezolana con un enfoque innovador. Y bueno, desde 2022, ocupadísima anda al frente del LAGA, la Academia de Gastronomía UCAP Plazas, acompañada por un equipo de profesionales admirables que busca transmitir su pasión por la gastronomía, entendiéndola como una disciplina amplia que toca muchísimas otras. Bueno, servida la mesa, bienvenida Mónica Sanco a Un Minuto con las Artes. Bueno, más bien muchísimas gracias por la invitación y por haberme considerado para formar parte de los invitados de su programa. Bueno, yo estoy encantada de conocerte eh, y estoy admirada también porque yo confieso, no sabía que había la Academia de Gastronomía y que además una de las sedes estuviese en la Universidad Católica Andrés Bello. Y entonces, investigando para esta entrevista y viendo, bueno, imágenes, realmente estoy de verdad admirada porque tremendo equipo, tremendo espacio, un programa amplísimo de estudios con miras pues cada vez más a ser más profesional, es la palabra. Y no es nada más la técnica de la cocina, sino que por lo que pude ver, eh, se trata de dar las herramientas para prever, para planificar, para administrar, para gerenciar, es decir, es mucho más que la parte práctica propiamente dicha, que además ya nos hablarás de eso, que hay diversas opciones
en estas especializaciones que se están haciendo con la academia, en la UCAP y bueno, también en unión pues del gremio empresarial. Entonces, eh, como decía, además de la práctica de la cocina, está esa labor gerencial que acompaña la formación y es cuando pienso pues que la carrera adquiere una dimensión mayor al considerar pues todas estas, mm, lo que Álvaro acaba de decir en la presentación, es mucho más, es transdisciplinario, en fin. Entonces, mi pregunta se va a, ¿se trata de cocina y a la vez de una modalidad, vamos a decir, de un tipo de especialización de administración de empresa? ¿Se trata de formar cocineros? ¿Se trata de formar empresarios en el área de la culinaria? Eh, el objetivo final contempla esas dos cosas juntas en cada uno de estos certificados que se dan allí, o el estudiante se especializa en una cosa o en la otra. Bueno, son como varias preguntas en una, pero por ahí quisiera que arranquemos la conversación. Chévere, chévere, gracias Susana. Sí, bueno, esto es un buen arranque porque puedo explicar un poco cuál es el concepto del AGA y cómo estamos ofreciendo formación en distintas áreas de la gastronomía. O sea, nosotros hablamos de la escuela de gastronomía, bueno, de la escuela no, la Academia de Gastronomía. La AGA forma parte del grupo de las academias, que son esta nueva propuesta de la Universidad Católica Andrés Bello de formación de algo como más dinámico. Nosotros formamos parte de la extensión académica, no somos escuelas como tal. Entonces sí tenemos como más flexibilidad en cierta forma, ¿no? Entonces, bueno, la de gastronomía, yo siempre hablo que es como nosotros tenemos un abanico de ofertas en formación gastronómica. La academia como tal la dividimos como en 4 pilares, que es todo lo que es la formación técnica, que son ya en cocinas, bueno, en cocinas o panadería o pastelería por los momentos. Tenemos la formación que lleva la parte de gerencia gastronómica. O sea, tenemos la columna, perdón, de cocina y técnicas, la columna en tema de gerencia gastronómica. Tenemos luego en la parte de más científica, lo que es química de los alimentos, manipulación de alimentos, temas de sanidad, y luego la parte destinada a lo que es recreación, cultura, sí, incluso como ya más de hobbies y como el que tiene esa curiosidad por la gastronomía. Entonces, bueno, conceptualmente dividimos como en estas 4 columnas nuestras ofertas formativas y hay programas, cursos o diplomados que pueden estar, que pueden compartir algunas de estas columnas, por llamarlo de alguna forma. Nuestros 2 cursos neurales o los 2 más importantes son las certificaciones, que son los más largos, duran un año académico, 2 semestres. La certificación a su vez nosotros la desarrollamos con estos cuatro aspectos. La parte más importante es la parte técnica, porque ahí estamos formando a cocineros o a pasteleros. Entonces tiene que tener un manejo técnico. Al hablar de técnico, son dentro de una formación de 1080 horas académicas, 700 están destinadas a lo que se dice cocina en acción o aprender haciendo. Ellos están metidos en una cocina aprendiendo las distintas técnicas de cocina, desde la parte más básica, que se inicia bueno, un poco la base de cocina francesa, con Escoffier, que fue el primero en estandarizar los procesos en cocina, y esto lo terminamos absorbiendo en las distintas cocinas del mundo, que es los cortes básicos, los fondos, las salsas madres, luego el trabajo de las distintas proteínas, las aves, la carne de res, el cerdo, los huevos, los granos, cereales. Y en eso se forman en el primer semestre. Luego ya en el segundo semestre de cocina, ellos ya se forman, siguiendo con el tema técnico, ya lo adentramos a cocinas regionales venezolanas. Luego en paralelo, también tienen formación técnica en lo que es pastelería, con 192 horas de pastelería y panadería. Pero esta certificación, que como digo es el que aborda estas distintas columnas, también tiene una formación importante en lo que es la parte de gerencia. Nosotros, el perfil del egresado, buscamos que sea un cocinero con dominio de la técnica, pero que también tenga el entendimiento de lo que implica la gerencia gastronómica y cómo debe ser sostenible lo que sea que él vaya a desarrollar o trabajar, ya sea al principio como empleado o luego como dueño de negocio. Entonces, tenemos bastantes horas de gerencia y luego una parte importante que es metodología de la investigación,
que para nosotros también es importante que este cocinero que salga del AGA, pues sea un generador de cambio dentro del país, utilizando la gastronomía como herramienta. Entonces le enseñamos distintas técnicas para investigar, para siempre estar evolucionando, profundizando, entendiendo lo que tenemos aquí en cuanto a cocinas, cocinas patrimoniales, lo que tenemos en cuanto a ingredientes, lo que tenemos en cuanto a cocinas ancestrales y cómo esto puede ser o puede formar parte de su discurso y a través de él generar un cambio en una comunidad, en una zona o incluso en el país. Y aparte de eso, también tenemos la parte de cultura dentro de la misma certificación, que tenemos antropología, y tenemos historia de la gastronomía, tenemos cultura del vino. Entonces, bueno, la certificación es un ejemplo de cómo se engloban estos cuatro pilares del AGA. Pero, aparte de la certificación, tenemos programas como más específicos y de menos cantidad de horas. Por ejemplo, tenemos un diplomado de gerencia de restaurantes, que sí está enfocado a la parte gerencial del mundo de la hospitalidad. Que por ejemplo, ese programa ha sido muy demandado y las personas que aplican pueden ser cocineros, pero también pueden ser gerentes de administración de alimentos y bebidas de algún restaurante, pueden ser dueños de negocios gastronómicos, hemos tenido personas que están en formación de bartender, tenemos incluso empleados de transnacionales, o sea, son perfiles súper variados. También tenemos el diplomado de comunicación gastronómica, que es el perfil, por otro lado, es de estudiantes de comunicación que quieren estudiar un poco más la fuente de gastronomía y quieren aprender un poco más de gastronomía. También tenemos, o sea, luego de los diplomados, tenemos también cursos. Tenemos ahorita un curso de profesionalización para mesoneros. Tenemos cursos de cocina, también tenemos cursos técnicos como curso intensivo de pastelería, intensivo de cocina. Entonces, bueno, dentro de la propuesta de formación, queremos como transmitir que la gastronomía es algo como bastante más amplio que solo cocina y solo la técnica, y que la gastronomía efectivamente es totalmente interdisciplinar y conecta distintas disciplinas, y como en la convivencia de estas distintas disciplinas se pueden generar nuevas ideas y nuevas opciones, pues. Eso es un resumen bastante rápido de lo que estamos ofreciendo ahorita en Laga y de esta como visión, sí, más amplia que la parte técnica de la cocina. Sí, me estaba preguntando a medida que te oía, qué importante es poder prever anticipadamente una situación, sobre todo por los recursos, bueno, por la misma situación de si, de si no vas a perder todo lo que tienes comprado, Sí, sí, tu despensa. ¿Cómo claro. prever? ¿Cómo prever que no se te pierda? Sí, bueno, eso es un tema gerencial importantísimo. De hecho, bueno, yo he estado como hoy en día investigando un poco todo lo que es la aplicación de la inteligencia artificial. No sé si me estoy yendo por otro tema, pero la aplicación de la inteligencia artificial en soluciones u opciones para restaurantes y para la gastronomía. Y hay un app muy interesante que te ayuda a hacer estas proyecciones de cómo se comporta tu establecimiento y cómo él te puede decir, ok, mira, los martes a tal hora tú estás vendiendo mucho más el plato del pollo que el plato de carne, entonces tú puedes hacer esto y hacer aquello. Este país siempre sale un poco de las proyecciones y siempre se sale un poco de esos números, pero bueno, sí, parte de la labor gerencial son hacer esas proyecciones, son entender las compras que tengo que hacer, son entender cómo una merma o cómo un cocinero que ejecuta mal una tarea te puede generar una merma altísima y cómo eso te afecta económicamente tu negocio. Y bueno, a mí siempre me pareció muy interesante esa parte porque, bueno, yo tuve la oportunidad, también me pasó que yo cuando estaba en el hotel, yo tenía como la visión, siento yo que el haber pasado por la universidad pues me ayudó mucho y no es un perfil común en la cocina. Entonces yo tenía la visión que pude trabajar desde gerente y también como chef. Entonces, que la persona que maneje números hable el mismo idioma que el que está en la cocina es bastante enriquecedor. Y eso es parte del perfil que estamos buscando generar a través de la formación en LAGA. O sea, que se puedan comunicar, porque muchas veces el que maneja números no tiene ni idea de que tú no puedes comprar un tomate 2 meses antes, o que no puedes congelar tal o cual ingrediente, o que aunque un ingrediente sea más barato,
o sea, hay un tema de calidad, entonces tú no puedes cortar costos ahí, tienes que cortar costos por otro lado. Entonces, bueno, eso es un poco como parte de nuestra visión, ¿no? Que unir esos mundos. Claro, y esa es una dinámica bastante compleja, según me parece a mí, ¿no? O sea, mantener ese equilibrio entre la calidad del alimento, el congelado de los alimentos y la protección del alimento y la economía que siempre está mermando por todas partes, Sí, ¿no? sí, Siempre sí. es un bichito ahí que está molestando. Eso me parece encantador que lo trabajen y lo estudien y lo precisen, ¿no? Y que se haga esa interacción que creo que todos los artistas deberían tener más o menos esa idea. Yo que hago teatro nunca sabemos cómo vamos a producir una obra de teatro, que si queremos esto, que si queremos aquello y nunca conseguimos la plata para hacerlo. Lo estoy haciendo por eso, porque hay como una relación ahí entre el hacer real y el costo de ese hacer, que siempre es complicado, es bastante complicado. Ahora, yo voy a ir, pero me quería preguntarte por una cosa muy simple, que yo tengo un amigo que es fotógrafo, que le encanta la fotografía, pero le encanta cocinar. Ok. Y entonces, bueno, y cocina, y cocina. Pero entonces él siempre me dice, digo, ¿qué hago yo para cocinar bien? Me gusta la cocina, más o menos. Lo único que necesitas es un buen cuchillo. Cómprate un buen cuchillo. Entonces yo quería saber qué me dices tú de esa recomendación que me da él. Un buen cuchillo. Con un buen cuchillo empiezas a cocinar bien. Y yo no Bueno, sé cómo entenderlo. Te lo pregunto de lo más inocente que soy. está bien, ¿no? Es validísima. Un buen cuchillo es muy importante, pero y mantener tu cuchillo afilado, porque puedes tener un muy buen cuchillo, pero pierde el filo y pierde el efecto. Un buen cuchillo es para que los cortes sean más exactos, como si tú picas una cebolla con un mal cuchillo, pues la destrozas, el efecto no es el mismo. Entonces, si estás haciendo un sofrito, tal vez los pedazos de cebolla son muy grandes y los sientes ahí en la boca. Pero para mí, aparte de un buen cuchillo, es tener paciencia y cocinar con, o sea, yo le decía a los chamos en el restaurante cuando yo trabajaba, bueno, cocinen con paciencia y cariño. Y yo sé que cariño suena así un poco, puede ser un poco cursi, pero tienes que hacer las cosas con, con propósito, por así decirlo. O sea, no puedes apurar los procesos en la cocina. Un sofrito sabe totalmente distinto si lo hace a fuego alto en 10 minutos que fuego bajo 45 minutos. Eso no hay forma de sustituirlo. Un fondo de 12 horas, no, el sabor no es el mismo que tú lo hagas rápido en 4. Entonces, tienes que hacer las cosas como con intención, hacerlas bien. Bueno, yo creo que eso aplica para todo lo que uno haga en la vida y con paciencia. Y bueno, el buen cuchillo también es importante. No, no, y te pregunto eso también porque otra cosa que me pregunta, ¿cómo evalúan los trabajos finales para dar los certificados? ¿Una buena cocina, le hacen un examen o van evaluando en la medida en que ven el proceso? O sea, ¿cómo es ese criterio académico? Porque es Claro. academia, hay un Sí, criterio de evaluación que de alguna manera hay que saber medir. Uno corrige redacciones y uno corrige el criterio de cómo ellos van manejando cómo van comprendiendo los conceptos que uno maneja. Pero ¿cómo se cocina? ¿Cómo se hacen un examen final? ¿Lo rapan y van a, sí. a- a- a septiembre? Yo qué sé. ¿Cómo se hace eso? Bueno, todas las materias tienen, o sea, en la certificación creo que son como 12 materias, todos tienen sus distintas evaluaciones. Incluso en cocina hay evaluaciones escritas. De hecho, mis alumnos la semana que viene tienen una evaluación escrita teórica. Sí, pero en cocina las evaluaciones son prácticas. Ellos, de hecho, si no pasan, no hay reparación en materia práctica, sino que tienes que repetir la materia. Y en cuanto a las evaluaciones prácticas, las evaluamos en temas de tiempo, presentación, temperatura, orden del trabajo, limpieza en el trabajo, uso de los ingredientes, generación de mermas. O sea, hay criterios objetivos, hay una especie de rúbrica que se genera para las evaluaciones de cocina. Pero la evaluación final de la certificación, de verdad que a mí me gusta mucho porque engloba varios de los temas, se hace de la mano de metodología de la investigación, de gerencia de los alimentos. El profesor de antropología también se ha involucrado bastante y es una evaluación que es el resultado de una investigación que ellos deben hacer. En este momento, la investigación para este grupo, esta corte 4, lo dividimos en 4 temas. Son las musáceas, las
raíces, pues, o sea, los tubérculos, raíces tuberosas y los granos y legumbres. Entonces ellos tienen que hacer una investigación con los profesores de metodología, se define una hipótesis. Sé que los de las musáceas en este momento creo que definieron como el uso de las musáceas en la cocina venezolana en los años 50 en la región de Maracaibo y en Sucre. Entonces ellos generan su investigación y como resultado de esa investigación, o sea, teniendo sus conclusiones, ellos deben desarrollar una propuesta de menú vinculada a esa investigación. Entonces, esa propuesta de menú es una presentación al final de un menú de 10 personas, que tiene que ser un menú que también tiene unas especificaciones, un menú a 7 tiempos, con snack, abre boca, entrada fría, entrada caliente, principal de, creo que es de pescado, principal de carne, no, perdón, principal, plato, postre y granjería. O sea, son 7 tiempos donde también se les evalúa ahí sala, que ellos también tienen formación en sala, se evalúa las armonías que hagan desde cultura del vino, y bueno, es como la conclusión de ese trabajo de investigación. Esa es la última evaluación, pero previo tienen varias evaluaciones, teóricas y prácticas. Dan ganas de escribirse en esa escuela. Yo quiero estudiar Sí, ahí. Quiero hay estudiar veces me Yo ahí. dan ganas de ser también. estudiante. Y yo ya tengo mis Vamos a ver tesis, si las podemos tesis que quiero solicitar, hacer. gracias al contacto con Mónica, una media beca, aunque sea. Estoy pensando en lo mismo. Vamos a buscar quien nos beque para estudiar ese año allá con transporte incluido. Exacto. Eso sí. Bueno, Rafa, yo sé que tú quieres intervenir, pero vamos a hacer nuestra pausa acostumbrada. Los tiempos de radio son dictatoriales. Mónica escogió hoy una canción muy a tono con el tema que estamos conversando, del soundtrack de la película Ratatouille, que estuvo a cargo de Michael Giacchino. Vamos a escuchar con Camille Lefestan, compromisos comerciales de la emisora, y continuamos nuestra conversación con Mónica Sanco. Ya regresamos. Gracias. Regresamos, amigos oyentes, después de esta pausa musical. Left Stand con Camille de la banda sonora de la película Ratatouille, y continuamos nuestra conversación con Mónica Sanco. Rafa. Sí. Bueno, Mónica ya ha escogido precisamente esta pieza de Ratatouille. Bueno, ya abre un campo de reflexiones buenísimo, porque quién de los que estamos aquí o de los que nos escuchan no ha disfrutado de Ratatouille no solamente una vez, sino muchas veces. Yo por lo menos la he visto muchas veces, ¿no? Es una película fascinante, bueno, para los que nos gusta la comida y por supuesto a los que cocinamos, pero como Mateos, pero que también nos gusta comer. Bueno, aprovecho entonces la oportunidad que nos brinda Mónica al poner en escena o en plato a Ratatouille, para plantear varias cosas. Lo primero, que al final de tu intervención con respecto a la mía, nos des tu receta favorita de Ratatouille. ¿Cuál es el Ratatouille ideal? ¿Cómo se hace rápidamente? Porque en la película, por ejemplo, es un Ratatouille como picadito en rodajas, digamos, ¿no? Es bastante peculiar. Y yo estoy acostumbrado a comer un ratatouille más salvaje, es decir, en que en la cazuela se ponen todos los vegetales y queda casi a mí me queda como un puré, ¿verdad? Y estoy acostumbrado a comer eso con arroz y me parece genial. Eso obviamente no debe ser nada francés, digamos, se escapa completamente del estilo francés de servir el ratatouille, pero bueno, ya creo que el ratatouille se convirtió en un plato internacional, tanto así como los espaguetis o la pizza o cualquier otro de esos platos que ya no son de ninguna parte, sino de todas. Y bueno, fuera de eso, si quieres luego compartir tu receta rápida de ratatouille, bueno, quería plantear algo que puede ligarse quizás a todo lo que planteaste, las ambiciones del AGA, de la Academia Gastronómica de UCAP, que bueno, es súper completa, súper, bueno, muy atractiva realmente, ¿no? Que se den todas esas líneas de trabajo.
Hay un personaje, bueno, que todos queremos muchísimo, yo por lo menos en la película, que es Anton Ego, es decir, el crítico gastronómico. Es decir, es la personaje odiado, el personaje más terrible, pero bueno, que resulta luego transformado cuando prueba los platos que Remy produce desde la cabeza, digamos, de Linguini, dirigiendo a Linguini para que prepare esas cosas maravillosas, ¿no? Eh, en tu formación, creo que hablaste de comunicación gastronómica. En ese área se quiere formar gente capaz de construir una crítica gastronómica en Venezuela que ha desaparecido, me parece. Hubo una época de oro en que había críticos gastronómicos excelentes, además de una prosa impresionante, como el no Verán. bien recordado, nunca bien recordado Benamí Feeman, ¿verdad? Entre otros. Y bueno, tenemos grandes plumas gastronómicas, y ahorita se me olvidan otros nombres que están por allí, Miro Popic, etcétera, etcétera. La UCAP tiene la intención también de formar críticos como Antonego. No. Ok. Yo creo que la crítica gastronómica se encuentra ahorita en un momento como bastante particular. ¿Qué pasa? Los críticos gastronómicos antes trabajaban para un medio y este medio era el que normalmente cubría esas visitas a distintos restaurantes. Hay un libro buenísimo que es de Ruth Rachel, que es una de las críticas gastronómicas del New York Times, que ella cuenta cómo era su proceso para auditar o para medir a un restaurante, auditar no, pues, pero para generar una crítica a un restaurante, y ella tenía distintos personajes. Entonces ella se disfrazaba, ella iba, porque le gustaba cómo ella era, o sea, para hacerlo más objetiva en cuanto a su experiencia sobre un restaurante, ella se disfrazaba tal vez de una señora elegantísima, luego alguien como más hippie, alguien como... Entonces veía cómo era la interacción con el servicio, con la comida, la atención, para ella entender que o eran igual con todos los clientes o dependía de la apariencia. Y siempre era totalmente anónimo, lo pagaba el New York Times y ella luego de ahí generaba una crítica. Hoy en día creo que, bueno, con todo el tema de las redes sociales, vamos a decir, la desaparición de los medios más formales, o no desaparición, pero como la, la pérdida de fuerza de los medios, el crítico ya como figura deja de existir un poco, por lo menos aquí en Venezuela obviamente hace tiempo, pero está pasando algo similar en Latinoamérica, y está siendo sustituido por el influencer. El influencer que es muchas veces, no, a mí no me gusta como decir que todos los influencers son malos o no tienen criterio, pero no necesariamente el que hoy en día mide un restaurante lo mide en base a criterios o a conocimientos, sino a cantidad de... Wow. Yo pienso que este influencer tiene un valor porque logra comunicarse muy bien con una audiencia determinada, pero no significa que sepa sobre lo que está criticando. En el caso de los restaurantes, además, es algo muy cercano y que necesita mucho público. Entonces, terminan yendo personas que tal vez no tienen nada que ver de comida, no saben nada de comida, pero hablan es como que del ambiente o hablan, o dicen todo está muy rico, todo está divertido. Entonces, más bien como parte del objetivo de este programa o este diplomado de comunicación gastronómica es que aquellos que quieran ser influencers gastronómicos, que quieran, bueno, sorpresivamente quienes se anotaron fueron muchos periodistas, pero nuestro objetivo principal era que aquellos que están utilizando la gastronomía como forma de comunicarse en redes sin ningún conocimiento, pues vean y entiendan todo lo que hay detrás de la gastronomía, cómo está conectado con la cultura y cómo pueden comunicarse más allá de decir que algo es rico o que algo es sabroso. Entonces, dentro de este programa, que se desarrolló de hecho con un periodista gastronómico que se llama Daniel Quintero, lo que quisimos era primero formar a los participantes en técnicas de redacción, en técnicas de escritura, en técnicas de metodología de la investigación, y también les estamos dando contexto. O sea, por ejemplo, la profesora Ocarina habló sobre cultura de la gastronomía venezolana. Les estamos hablando de, bueno, aparte de la parte técnica, también entra la parte de lo que es hoy en día redes sociales. Entonces va a estar Ligia Velázquez hablando de redes sociales y la gastronomía. Está Samuel Kaufman, que maneja todo el tema de fotografía de los alimentos.
y está también una especialista, Natalia Lashley, en tema de relaciones públicas dentro del mundo gastronómico. Entonces no es hacia el crítico, es hacia una persona, ya sea periodista, influencer, curioso, que esté en el mundo de la gastronomía, pero que lo profundice un poco más. No sé si me puedo explicar bien, Sí, pero sí, es claro, como un perfil distinto. claro. Porque yo sí siento que hoy en día hacer crítica gastronómica, o tienes que tener un medio detrás, o sea, es algo muy costoso para ser realmente objetivo. Entonces, no sé, es Ah, difícil conseguir un medio que hoy en claro, día sí. quiera pagar eso. Claro, porque si el restaurante invita el plato y te invita todo, entonces ya está comprando un poco tu juicio. Y Sí. claro, lo que tú nos estás diciendo nos invita a pensar o a repensar la imagen que tenemos de la crítica gastronómica. Seguramente vamos hacia otro modo de comunicar el mundo de la producción gastronómica por las redes, que ya son inevitables. Tú acabas de insinuar que te ha apoyado en una inteligencia artificial, en una app para entender ciertos aspectos del manejo Ujú, del restaurante, por ejemplo. Y ujú. yo cuando tú dijiste ese, pensé inmediatamente en Humberto, que búsquese una app que le sirva para organizar su empresa teatral para que vea cómo, digamos, ser más eh, Rentable. eficiente a la Eficiente. hora de organizar las obras que pueden ser tener público, cómo pueden manejar esa empresa. Yo creo que la inteligencia artificial a la que le hemos tenido tanto miedo, ya comenzamos a entrar en sus capacidades y a tratar de utilizarlas de la mejor manera. Pero no quiero que te quedes ahí tan campante sin decirnos tu rápida receta de Ah, claro, ratatouille. es verdad, es verdad. Bueno, la mía también es un poco más rústica como la que tú describiste. De hecho, no es mía, es la que hacía mi mamá siempre cuando yo era pequeña. Y agarras, por ejemplo, lo que es la cebolla, si haces la salteas en un sartén picada en julianas hasta que esté bien suave, porque siento que la cebolla es de las que más se tarda en cocinarse. Y luego en un Pyrex picado todo en julianas pones los pimentones, la berenjena, el calabacín, le incluyes la cebolla, luego puedes ponerle, siempre tiene bastante aceite de oliva, y algo más de tal vez romero, tomillo y al horno. Y ya con eso te olvidas de eso y está listo a la hora de comer. Y me parece que tiene que tener una buena cantidad de berenjena porque la berenjena es la que como va absorbiendo todo, ¿no? Y dentro de todo me parece que con arroz no está mal, porque bueno, en Camargue, en Francia, es la zona del arroz y puedes ahí vender que en el sur de Francia se puede comer con arroz. Entonces no me parece tan grave No está tan mal, no, Rafael, no Está está tan bien. mal. Claro, la intuición siempre orienta, el olfato. Bueno, y en el gusto es En, muy importante el en verdad, olfato. me diste sí, una idea. Sí, por esta ¿Viste? sí, zona, el ratatouille Claro. es la zona del ratatouille. claro, es el sur, pues entonces puedes Estoy decir que estás cerca. uniendo el sur. Sí. Mira, una Ya, pregunta al margen, nada más al margen, pero es que quería también, es una curiosidad meramente. Ahí se me acaba de ir. Ah, no, sí, ay, se me fue. Eso vendrá, eso vendrá. Era sobre cocina muy clara. Dios mío, que se me fue. yo voy No, con bueno. una de cocina oscura entonces, por si acaso. Mencionaste a tu mamá, Mónica. Vamos a hablar de Dulce y Salado, que esa es una empresa familiar que todos conocemos, a todos nos suena o hemos Bueno. probado o admiramos. Funciona desde 1975 y ofrece una amplia gama de postres criollos artesanales, dulces y salados. La torta Ujú, negra es famosísima, la de Dulce y Salado en toda Caracas. Y bueno, Dulce y Salado está a cargo de Graciela Sanco, tu madre. Y bueno, dicho esto, es más que evidente de dónde te viene la pasión o la pulsión por la ujú, gastronomía. La de dulce y salado, es la gastronomía criolla llevada a una altísima factura, manteniendo una preparación artesanal. Ahora, Mónica, después que estudiaste con Martín Berazategui en el País Vasco, regresaste a Venezuela y trabajaste inmediatamente un tiempo con tu madre en esta empresa familiar.
Y en ese momento preciso a mí me gustaría meter la lupa porque, bueno, venías de España con esa alta cocina, esa nueva cocina y toda su influencia técnica que es avasallante. A mí me gustaría ver qué pasó en ese momento cuando llegas a los fogones de tu mamá, dulce y salado. ¿Qué se trajo esa Mónica de técnicas culinarias en la maleta cuando vino del País Vasco y qué le pudo aportar a esa cocina de su madre, si es que algo le pudo aportar o repelió esas nuevas técnicas? ¿Cómo fue ese encuentro después que estudiaste con el gran Berazategui? Mira, pero a ver, yo llegué, ajá. Yo llegué, bueno, yo en verdad siempre había trabajado con mi mamá desde que empecé con el tema de estudiar cocina, en cuarto año de Derecho. Cuando vuelvo, empiezo a desarrollar como una línea de postres a la medida, desde dulce y salado. Empezamos a colaborar con un restaurante que se llamaba en ese momento Planta Baja, que estaba José Luis Saume y Juan Luis, el chef actualmente de Mérito, el restaurante famosísimo de Perú, que lo lidera un venezolano. Ellos no tenían carta de postre, entonces yo a José Luis Saume lo conocía por el ICC, por el Instituto Culinario de Caracas, entonces me pidieron que les desarrollara la carta de postres para el restaurante, que era un restaurante, como vamos a decir, en esa época un pelín mediterráneo venezolano, entonces querían como ese foco en lo venezolano que ya yo manejaba. Entonces ahí empecé a aplicar bastante de las cosas que aprendí en Berazategui, pero era como una línea más de dulce y salado. Teníamos dulce y salado la parte tradicional, las tortas de queso, bueno, la torta de Navidad en diciembre, teníamos que empezamos a desarrollar postres para restaurantes, que eso incluso hoy en día todavía se hace. Muchos restaurantes no tienen espacio para una pastelería tan elaborada como su cocina, entonces subcontratan. Y luego también hicimos ya catering para eventos, mini dulcitos para matrimonios, entonces eso era mini conservitas de coco, mini majaretes, ese tipo de cosas, siempre con una presentación bastante moderna y como dándole la vuelta. De todas formas, también teníamos trufa, choux, o sea, no nos limitamos, como que nunca fue súper purista con lo criollo, sino que siempre hubo como algo de mezcla. Pero yo me fui, estuve como 8 o 9 meses trabajando con mi mamá y luego me fui a Francia. Entonces ese espacio fue corto. De todas formas, cuando volví de Francia, también seguí trabajando con mi mamá en paralelo al restaurante que tenía y también se desarrolló un poco más toda esta propuesta de mini dulcitos criollos y como esta visión siempre buscando como modernizarlos un Muy poco. bien, a mí me gustaría ahora darle la vuelta a este mismo planteamiento, porque bueno, aquí estamos hablando de un emprendimiento, entre comillas, palabra de moda, dulce y salado, que Ujú. tiene 50 años de tradición y que todos conocemos, de alguna manera es fácil reconocer y fijar, pero eso es muy difícil con lo que está pasando hoy con el movimiento de la restauración en Caracas. Ujú. Muchísimos restaurantes que es muy difícil abarcar y es muy difícil hacer una tradición al visitar uno frecuentemente porque cuando vas ya no está. La Cámara Nacional de Restaurantes habla de que 60 o 70% de los locales que abrieron en Venezuela en los últimos 2 años cerraron, muchos de ellos por la falta de preparación de sus propietarios. Eso es algo que está cubriendo Laga y que lo tiene muy en cuenta, esa falta de preparación. Pero también hay que señalar una competencia desbordada. La enorme cantidad de restaurantes que abren en Caracas, bueno, que dificulta mucho que el comensal, insisto, pueda abarcar esa oferta para luego volver a su restaurante preferido y convertirse en cliente fijo. Y esto lo hablábamos un poco el año pasado con Héctor Padula, también cocinero, bueno, que señalaba esto como un punto débil de la restauración hoy. Eh, Te pregunto a ti, ¿cómo es montar un restaurante hoy en Caracas? Hablemos de esos pros y de esos contras que se debe tener en cuenta. Bueno, montar hoy en día un restaurante, bueno, es entender primero eso, que el mercado está súper competido, que además hoy en día pienso yo que, bueno, em, se encuentran opciones de buena calidad, que pienso que hace un tiempo era más difícil comer con la misma calidad o comer tan rico como se está comiendo ahorita en Caracas. Pienso que hace 6 7 años no, el nivel de exigencia del público no era igual que hay hoy en día. Eso es como mi forma, eso es una observación positiva que tengo de lo que está pasando ahorita. Sin embargo, creo que ahorita es como un momento muy complejo
porque, bueno, la economía está bastante golpeada y lo que tienes que ofrecer o lo que vayas a desarrollar debe ser algo donde tú entiendas el nicho al que quieres, cuál va a ser tu mercado, cuál va a ser tu nicho, si tú realmente puedes ofrecer algo que para ti va a ser viable, que para ti va a ser rentable, y entendiendo además todos los costos implícitos que hay. El tema de los alimentos está súper costoso ahorita, los alquileres, el amueblamiento, o sea, es un entorno bastante. Ahorita está como, en este momento particular está bastante complejo el montar un restaurante de cero. ¿Qué hay? Hay posibilidades y hay bastantes oportunidades en lugares donde fue un negocio bueno, que ya está montado, ya está desarrollado, pero que no se dio. Entonces, hay como es el momento para ser más creativo, para darle la vuelta a algo, para generar nuevas propuestas, para tener alianzas con distintas personas dentro del sector, buscar nuevas opciones. Hay muchos restaurantes que ahorita están haciendo eventos y eventos vinculados con las artes, bueno, desde la escuela de moda se están considerando, desde la Academia de Moda se consideran eventos con restaurantes distintos, de la Academia de Diseño, o sea, creo que no me enfocaría tanto en montar algo ahorita nuevo, sino ver los que están y qué están haciendo y cómo para esta situación puedes reinventarte. Bien, bueno, Rafa, no desestimes darle la vuelta y comercializar tu puré de ratatouille, hablando de estas cosas novedosas que enganchen a los comensales. Puré de ratatouille envasado al instante. Mire Caliente en el microondas y sirva. la No es pregunta mala idea, no es mala mira, idea. la pregunta que te quería hacer muy concreta, muy de todos los días, que me acabo de acordar cuando estaban hablando de las redes. Ahora en redes hay una especie de campaña negando, negando el aceite vegetal y lo terrible que es el aceite vegetal y que hay que cocinar ahora con manteca de cochino como no se hace hace mucho tiempo. Entonces yo me quedo así, bueno, es que cada quien como que defiende lo que quiere, pero hay una gran campaña contra el aceite vegetal que yo no sé si está tan malo es el aceite vegetal como está ahora en las redes nombrándose cada rato, al menos las que me llegan a mí, no sé, y que cocine con manteca de cochino, que antes supuestamente la manteca de cochino era un pecado. No sé, somos cosas que se manejan en las redes que uno no sabe muy bien cómo manejar. Información que aparece. Claro. Y eso es lo que Y te creo que pregunto. muy atado también al algoritmo. A mí no me ha llegado todavía nada del aceite vegetal. Ay, bueno, menos mal, pero es que yo estoy así, es que tengo un amigo que me pasa mandándome cosas de esas, que no compra aceite vegetal, pero yo, ¿qué hago con el aceite vegetal? Si es lo que he comido toda mi vida. Bueno, hay que ver, hay aceites, o sea, por ejemplo, el aceite de maíz es muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, también es más costoso. Los aceites mezclados, hay ciertos aceites de menor calidad. ¿Qué se recomienda? Bueno, por ejemplo, bueno, eso, el aceite de maíz, el aceite de oliva son los aceites más recomendados, el aceite de aguacate, el aceite de coco, todos esos aceites se recomiendan más. El aceite de soya sí no es tan recomendable. Eh, El de palma el de tampoco. canola, ajá, el de palma tampoco. El de Son, canola tampoco. no, bueno, es que al final yo creo que también hay como distintas teorías y empiezan a chocar, como el tema de no, antes de que te decían que no comas huevos y ahorita que te comas un huevo todos los días. Ca- Pero bueno, por ejemplo, de las grasas animales más sanas es la grasa de pato. Y De entonces, pato. sí, ahorita que dijiste que ahora que La de recomiendas comer con cochino. grasa de cerdo, sí. Más gustoso sí va a Esa es la ser, más más rico sabrosa. va a quedar todo. Todo va a quedar mucho más rico. Yo imagino que todas esas teorías se manejan en los cursos que ustedes dan, ¿no? Como Bueno, ver nosotros damos todas las opciones. sí, la profesora Alexia Torres, ella da nutrición, es una profesora también egresada de la Simón Bolívar, y bueno, una parte fundamental de todo cocinero es entender que además de que sus clientes coman rico, pues él tiene un tema importante de alimentación y nutrición de sus clientes. Entonces, no utilizar, por ejemplo, no utilizar grasas trans, no utilizar margarina, no utilizar ese tipo de cosas, ellos tienen que entenderlo, porque además los chamos ya de verdad que llegan, como yo a veces digo, me sorprende que hayan escogido estudiar cocina, porque están como aislados del mundo de la cocina. Ellos vienen mucho por lo que ven en TikTok o por lo que ven en redes. Tenemos o sea, que no era necesariamente lo que nos esperamos al principio, pero nuestro público ha terminado siendo muy joven.
mucho recién graduado de colegio, liceo, que termina en la academia. Entonces son muy, muy jóvenes, tienen muy pocas referencias. Entonces, bueno, ha sido muy interesante porque, bueno, hemos tenido que replantearnos los pensum, actualizarlos, buscar muchas referencias, ya sea en videos, en YouTube, en Reels. Los profesores en verdad le han dado la vuelta, pero también sorprende lo poco que saben. Entonces, bueno, ellos han estado como descubriendo un poco el mundo con la cocina y descubriendo el tema de las grasas saturadas, las no saturadas, ese tipo de cosas. Es muy interesante lo que dices, Mónica, porque nos da una idea de por qué un joven hoy apela por la cocina. Quizás no por uno diría en otro contexto, por vocación o porque tiene una cultura familiar de vinculación con la cocina, ¿verdad? Con lo exquisito que es cocinar, con lo respetable que es la actividad, es decir, el respeto que le tenemos que tener a la alimentación en general, ¿no? Y eso nos hace pensar que, bueno, hay ahorita como un boom de la gastronomía. Muy cerca de mi casa hay una escuela de gastronomía y yo la veo que está lleno de muchachitos que acaban de salir del colegio. Es decir, esa es una área de reflexión interesante. ¿Quiénes son los que se están preparando para ser los futuros chefs del país? Gente que se engancha más por una cuestión de moda en las redes. O sea, como lo diríamos, da prestigio estudiar cocina, toda la batería de utensilios, el uniforme, la bata, toda aquella cosa crea como una cuestión mágica que los atrae quizás más que los propios platos, que la propia alimentación. Pero bueno, creo que Laga está consciente de eso y los irá encauzando hacia la Sí, cocina. pero ha sido chéverísimo porque ellos entran como muy deslumbrados por eso, se dan cuenta que es mucho más rudo de lo que se imaginan. O sea, el típico que te dicen al principio, estamos cansados, oye, que ustedes tienen 16, 17 años, que van a estar cansados, pero porque pasan 6 horas parados. Luego se van acostumbrando y algo que además me ha encantado es que, bueno, hemos logrado a los profesores comunicarles la importancia de la cocina para ellos sentirse que forman parte de algo, ¿no? Y como que para que ellos se identifiquen con la cocina de su país y con los ingredientes y con este clima y con todos los beneficios que hay. Entonces, les cuento un poco, nosotros al principio nos enfocábamos mucho como en comunicar todo el tema de las gastronomías regionales, pero sentíamos que, bueno, que la gente no respondía tanto a eso. Empezamos fue a hablar de todo el programa más, de lo que es la parte francesa, y empezamos a tener como más personas interesadas en la academia. Entonces, lo que nos hizo entender es que, bueno, al principio no son las gastronomías regionales lo que más nos interesa, pero poco a poco lo echamos, ves, gracias a la formación que le hemos estado dando a los profesores, te empiezan luego a preguntar ellos mismos, ajá, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué se cocina aquí? Y mi tía que vive en tal lugar me hizo un dulce típico y mis papás que son de no sé dónde y yo cuando fui al interior el otro día traje esto y me traen ingredientes que de paseo. Entonces, poco a poco siento que ellos se transforman y ver esa transformación es increíble. Primero se transforman en el entendimiento de que la cocina no es lo glamoroso y lo bella de las redes sociales, sino que es un trabajo de oficio y es un trabajo fuerte y de consistencia, limpieza y orden. Y luego se transforman en la percepción de que lo increíble y lo bueno no solo es el ponqué súper vistoso, sino que también tienen unas cosas aquí que ellos pueden, que bueno, que saben muy bien, que tienen su ADN y que además pueden luego trabajarlas y desarrollarlas. Nosotros tuvimos la clase de cocinas regionales con Soriela Franco. Ella es una persona que pasó más de 17 años viviendo en el llano y trajo, bueno, la cocina del llano. Entonces les habló de los distintos estados, hicimos palo a pique, hicimos picadillo, hicimos varias preparaciones. Ella les llegó a cantar tonadas y todo. Los chamos estaban que no se lo creían. Al final me dijeron, esta ha sido la mejor clase. Y yo tenía esta miedo, porque decía, bueno, no sé si les vaya a gustar el palo a pique o no, no sé si les vaya a gustar. Y ellos están como enganchándose y bueno, espero que de ahí salgan con, bueno, primero con la consistencia, orden y limpieza de trabajar en cualquier cocina, pero luego con la curiosidad y las ganas de seguir explorando. Un poco el objetivo.
Muy bien, querida Mónica, súper completa esta conversación de hoy y bueno, esperanzados por esto que está pasando en Laga, ver cómo este hacer haciendo se va transformando en el momento, pues cómo el mismo Pensum se va adaptando a las necesidades de estos jóvenes, cómo bueno, tal vez lo que puede ser en principio un fallo, la cosa de las redes puede potenciarse en una virtud, ¿no? Se enganchan por allí, pero luego terminan siendo unos apasionados, entusiastas y profesionales de la cocina venezolana. Apostamos por eso y apostamos por tu trabajo y te agradecemos habernos acompañado esta mañana. Un gusto. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Muy agradable. De verdad. Muchísimas gracias a ti por tu conversación. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, en verdad. Vale, hasta pronto. Chao, gracias.